Jóvenes, sean bienvenidos todos nuevamente. Vamos a iniciar con el segundo video del sistema digestivo. En este caso nos toca hablar un poco sobre el árbol biliar. El nombre es un poquito peculiar porque se le llama árbol biliar por la forma que estos órganos tienen. En este caso son tres, que es el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, y cómo están unidos cada uno con sus diferentes ramificaciones. Vamos a ir hablando de cada una de ellas y se van a ir dando cuenta que la forma es como de un árbol, por eso es de que así es la presentación. Y en medicina, en los libros de medicina y anatomía, así se le conoce como el árbol biliar, ya que en este pasa bastante bilis. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos, ¿de acuerdo, jóvenes? Necesito que pongan atención. Vamos a ir uniendo cada uno de los videos para que se vayan dando cuenta de cómo está el sistema digestivo relacionado con cada órgano, cómo es que trabaja. Parece un relojito, cada engranaje se mueve al ritmo de todos, entonces prácticamente aquí nadie se puede quedar retrasado, ya que si un órgano falla, falla todo el sistema digestivo. Entonces vamos a iniciar, jóvenes. Entonces, para iniciar, vamos a empezar a hablar del primer órgano de este árbol biliar, que es el páncreas. Vamos a empezar a hablar que es la fuente de diversas sustancias esenciales para el proceso digestivo. ¿De acuerdo? Este es un órgano muy importante, es considerado órgano y es considerado glándula al mismo tiempo porque tiene dos funciones. La masa del tejido del páncreas se diferencia en dos porciones, ¿de acuerdo? Dice el páncreas exócrino y el páncreas endocrino. ¿Qué quiere decir esto? Dice que tiene, como les había dicho ahorita, tiene dos funciones. Uno es introducir sustancias a la sangre y otro es sacar sustancias hacia el intestino. Por eso es páncreas exócrino y páncreas endocrino. Recuerden que exócrino, exo es fuera y endo es adentro. Entonces, el primero dice el páncreas exócrino, o sea, la función exócrina del páncreas, al igual que las glándulas salivales, secretan agua, o sea que el páncreas también está secretando agua. Algunos iones y una enzima, en este caso la amilasa, ¿de acuerdo? Que interviene en la degradación del almidón. El almidón, jóvenes, es una sustancia que contiene mucho los vegetales. Nosotros, por no ser realmente vegetarianos, nos cuesta digerir el almidón. Entonces el páncreas nos ayuda mucho en digerir esta sustancia, ¿de acuerdo? Además secreta otras enzimas digestivas que actúan en el intestino y una gran cantidad de bicarbonato que neutraliza la acidez proveniente del estómago. Recuerden de que cuando cae el bolo alimenticio al estómago, el estómago suelta ácido clorhídrico y lo convierte en quimo, todo lo deshace. Recuerden de que si el estómago no tuviera la capa protectora que es la mucosa, se recuerdan que es la capa que protege el hígado, es la capa que protege la autodigestión, si se recuerdan. Entonces, este ácido no deshace el estómago, pero ¿qué pasa cuando este ácido con la comida, con el quimo, va a pasar hacia el intestino? Podría deshacer el intestino, porque ese ácido es capaz de digerir, es capaz de deshacer el intestino. Entonces ahí es donde comienza la función del páncreas en soltar un bicarbonato, que es un líquido que quita la acidez. O sea que cuando ya la comida vaya pasando por el intestino, se van a ir dando cuenta, el páncreas suelta esta sustancia. Entonces al soltar la sustancia, que es el bicarbonato, quita la acidez que proviene del estómago, ¿de acuerdo? Eso es la función del páncreas exócrino. Ahora bien, el páncreas endocrino es una glándula productora de hormonas, o sea, las que mete a la sangre son hormonas. En los ramilletes de células pancreáticas, o sea, las células del páncreas, los ramilletes se llaman porque parecen uvitas. Si uno ve corta un pedacito de páncreas y lo ve en un microscopio se va a ver que parecen uvitas, pues se llaman ramilletes. Estas se llaman islotes de Langerhans. Se secretan las hormonas peptídicas que son liberados al torrente sanguíneo. Existen realmente 4 células diferentes en el páncreas. Están las células alfa, las células beta, las células gamma y las células F. Vamos a ir viendo ahorita así rápidamente qué produce cada uno de estos. La insulina es producida por las células beta. Recordemos qué es la insulina.
Cuando nosotros consumimos, o sea, consumimos alimento, este alimento es metabolizado también en azúcar, en glucosa. Esta glucosa en la sangre da unas elevaciones de 100-110 máximo. El páncreas empieza a generar insulina a través de estas células beta y que las mete hacia el torrente sanguíneo. ¿Eso qué es lo que hace? Nos baja esos niveles de azúcar y nos mantiene con una glucosa estable. ¿Qué es lo que pasa con un diabético? El páncreas ya no funciona, ya no genera esta insulina. Una de dos, ya no genera insulina o genera insulina de mala calidad, o sea, poca insulina o bastante insulina pero de mala calidad, que no regula los niveles de azúcar en sangre. Entonces el paciente va a mantener los niveles de azúcar alto y por ende es un diabético. Todo diabético que haya en este mundo es porque el páncreas está malo. Una de dos, nació con el páncreas malo, que pudo ser una diabetes hereditaria, una diabetes tipo 1, o puede ser que la haya adquirido por consumir demasiadas gaseosas, por consumir demasiadas bebidas, bebidas así muy altas en azúcar, en azúcares, comida chatarra como risitos, doritos, todas esas cosas chatarras. También porque no hacen ejercicios, llevan una vida sedentaria. Son obesos, entonces el páncreas ya no se da abasto de producir tanta insulina y por ende los niveles de azúcar empiezan a subir en sangre. Entonces ahí es donde viene la diabetes. Y al diabético, ¿qué es lo que le inyectan en el estómago? Insulina. El problemita es de que las personas piensan que la insulina es una sustancia mala, que lo deja ciego, que no sé qué, que no sé cuánto. Se han inventado tantas historias en la calle que ya la gente ya le tiene miedo a la insulina sin saber que realmente uno produce insulina. Y ser diabético es que uno ya no está produciendo buena insulina y uno se tiene que estar inyectando para poderse ayudar. Para seguir, el glucagón es, ¿cómo se llama? Es producido en las células alfa, el polipéptido pancreático en las células F y la somatostatina en las células gamma, ¿de acuerdo? Estas hormonas son también utilizadas para regular para regular la creación del bicarbonato y para regular otras sustancias también en la sangre. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la anatomía del páncreas. Para continuar con la anatomía del páncreas, vamos a hablar de lo siguiente. O sea, para regresar un poquito, este es el páncreas, ¿de acuerdo? No sé si alcanzan a ver el mouse. Este que está aquí marcado en rosadito es el páncreas. Esto que ven aquí, que parece gusanito o culebrita, es el intestino. Esta bolita redondita es la vesícula biliar. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos órganos. Lo que ven aquí son un vaso sanguíneo, o sea, una vena, ¿de acuerdo? La anatomía venosa realmente ahorita no la vamos a ver porque sí sería muy extenso ese tema. Eso ya nos tocaría verlo cuando veamos el sistema circulatorio, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces, para continuar vamos a ver un poco de la anatomía. Dice que el páncreas es alargado, muchos lo consideran como un chile pimiento, así largo, y se sitúa detrás del estómago, o sea, está detrás del estómago por la parte de atrás. El duodeno lo tiene a la derecha, o sea, esto que está acá, no sé si alcanzan a ver el mouse ustedes, este es el duodeno, ¿de acuerdo? Es la primera porción del intestino delgado. Y el vaso lo tiene a la izquierda, o sea, aquí donde estaría prácticamente la cola del páncreas, aquí va a estar situado el vaso, o sea que todo esto que el estómago prácticamente estaría por enfrente. El páncreas se divide en 4 partes, en cabeza, en cuello, en cuerpo y la cola. Aquí estamos viendo la cabeza, el cuello sería esta parte donde se forma el surco venoso, donde pasaba aquella vena. Después de esa vena ya viene el cuerpo. Y por último tenemos la colita. Y esto que vemos aquí, se dan cuenta que parece hoja, en medio tiene un tubito, se llama conducto pancreático. Es cuando empieza a generar el bicarbonato, por acá viene todo el bicarbonato y ya es aplicado directamente hacia el duodeno, que es la primera porción del intestino, para cuando la comida pase por ahí, le caiga encima y se le quite todo el ácido que ésta trae. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Dice: la cabeza es la parte más ancha y abrazada por la curva en forma de C del duodeno. Por eso les decía hace un rato, miren aquí se ve en pequeño, el duodeno tiene una forma como de una C, está abrazando directamente
al páncreas. El cuello es corto, cruza por delante de los vasos mesentéricos. Estos vasos que ustedes ven aquí, la vena y la arteria, estos son los vasos mesentéricos superiores, que forman un surco en su cara posterior, o sea, en la parte de atrás. Cada vez que hablemos de posterior es atrás, y cuando hablemos de anterior es adelante. Entonces dice que los vasos mesentéricos superiores, que forman un surco en su cara posterior, o sea, en la parte de atrás, y está justamente pegado al píloro. Imagínense, o sea, prácticamente el cuello del páncreas está justamente pegado en el píloro. ¿Se recuerdan que era el píloro? Era la válvula de salida del estómago, ¿verdad? Hacia el duodeno. El cuerpo del páncreas inicia en el cuello a la izquierda de los vasos mesentéricos superiores, pasa sobre la aorta y la vértebra lumbar número 2. Eso lo vamos a ver luego sobre estas vértebras. Posterior a la bolsa omental. La bolsa omental es una capa, como una telita que protege al estómago para que cuando tenga su movimiento no roce con los otros órganos y se logren romper. Esta capita, esta bolsa omental le da como que esa fricción para que el estómago pueda moverse sin estar rozando con los órganos que están a la par. La cola se ubica por delante del riñón izquierdo y en la flexura cólica izquierda. Entonces, si vamos a acercar ahorita esta imagen, nos vamos a dar cuenta que aquí tendríamos la cabeza. Este surco que está acá donde están los vasos mesentéricos sería el cuello, luego viene el cuerpo del páncreas y por último tenemos la cola. Esto que vemos aquí es el vaso, ¿de acuerdo? Y se dan cuenta, el intestino delgado, la primera porción que se llama duodeno, está abrazando al páncreas con forma de una C, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces, para continuar, el conducto pancreático principal, lo que les había dicho que parecía una venita pura hoja, inicia en la cola del páncreas y recorre el espesor del parénquima glandular, o sea, todo el cuerpo del páncreas, hasta la cabeza del páncreas, donde gira en dirección inferior, o sea, se va hacia abajo y se relaciona íntimamente con el colédoco, o sea, va a desembocar al colédoco, parece puro río. Se empieza a formarse desde la cola del páncreas, recorre todo el cuerpo del páncreas, el cuello del páncreas, llega a la cabeza, luego se va hacia abajo y va a desembocar hacia el duodeno, donde ahí va a echar todo el bicarbonato que recorrió por todo el páncreas. La mayor parte de las veces el conducto pancreático y el colédoco, se unen para formar la corta dilatación conocida como ampolla hepatopancreática. Escuchen esto, que desemboca en la porción descendente del duodeno, en la encima de la papila duodenal mayor, ampolla de Vater. O sea que el conducto pancreático se une ya aquí en la cabeza del páncreas con el colédoco, que es el tubito que viene de ahí arriba desde el hígado. Estos se unen y ya se forma la ampolla hepatopancreática. Hepato, que viene de hígado, y pancreática, que viene de páncreas. O sea que entonces ya al unirse esos dos rillitos, al unirse esos dos tubos, ya se llama hepatopancreática. Y desemboca en el duodeno. Ahí donde está el hoyito de la desembocadura de ese líquido, se le conoce como ampolla de Vater. ¿De acuerdo? Ampolla de Vater. Pero dice aquí, en menos del 25% de los casos, los conductos desembocan por separado en el duodeno. O sea que hay personas que sí, el 75%, o sea, la mayoría de nosotros se une el conducto pancreático principal y el colédoco y forma la ampolla hepatopancreática. Pero en un 25% de toda la población mundial, o sea que pues prácticamente son pocos, no se unen esos dos tubitos y cada uno va a desembocar por forma diferente. Vamos a ir viendo acá, por ejemplo, aquí podemos ver que aquí en el páncreas viene, si pueden alcanzar a ver el mouse, viene, de acuerdo, el conducto pancreático y en esta parte de arriba, esto que vemos aquí grandote es el hígado. Esto que vemos aquí es el colédoco y se unen aquí los dos. Si ustedes pueden estar viendo aquí donde está el mouse, aquí están unidos. Entonces es la ampolla hepatopancreática. Y este hoyito que está aquí es donde sale y esto se llama ampolla de Vater. O sea, este hoyito es una ampolla de Vater. Entonces, si se dan cuenta, así es como la mayoría de personas tenemos. Me imagino que también así debo estar yo, porque recordemos que es más del 75% de la población. Pero hay algunos que, si se dan cuenta, que en esta imagen aquí viene el conducto pancreático y desemboca solito
y aquí viene el conducto colédoco. Y miren, no se unen y desembocan solito. O sea que en el 25% de la población vienen así. No se sabe si estamos evolucionando de dividirnos y poco lo están teniendo, o ya muchos lo estamos teniendo juntos y el 25% todavía no ha evolucionado y no lo ha juntado. O sea, no se sabe a ciencia cierta por qué razón pasa, pero a la hora de operar a un paciente hay que saber bien con un ultrasonido a qué nos estamos enfrentando ahí adentro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es rápidamente un resumen de qué es el páncreas y cuáles son las funciones del páncreas. El páncreas es un órgano importante del aparato digestivo. Está ubicado en la zona superior del abdomen, directamente detrás del estómago y junto al intestino delgado. En la mayoría de los adultos, mide entre 6 y 10 pulgadas de largo y 2 pulgadas de ancho. El páncreas se compone principalmente de una red de tubos o conductos pancreáticos que liberan líquidos hacia la parte superior del intestino delgado llamada duodeno. Anatómicamente, el páncreas se divide en 3 regiones: la cabeza, el cuerpo y la cola. El páncreas tiene 2 funciones, endocrina y exocrina. Su función endocrina es producir las sustancias químicas u hormonas que regulan la glucosa sanguínea, tal como la insulina. Su función exocrina es producir enzimas que ayudan a digerir los alimentos. La amilasa pancreática descompone los carbohidratos o almidones y los convierte en glucosa. Las proteasas descomponen las proteínas en aminoácidos. Y las lipasas descomponen las grasas o lípidos. Debido a que estas enzimas digestivas son tan potentes, están envueltas en una capa protectora mientras se encuentran en el páncreas. Para llegar al tracto gastrointestinal, las enzimas digestivas viajan a través de los conductos pancreáticos y finalmente se liberan en el duodeno en la papila mayor, también conocida como ampolla de Vater. Una vez que están completamente fuera del páncreas, la capa protectora se retira y las enzimas se activan. La bilis de la vesícula biliar también entra en el duodeno en la papila mayor. La bilis rompe la grasa en gotitas de grasa más pequeñas para que la lipasa pueda descomponerlas con más facilidad. Cuando el páncreas está sano, ayuda a mantener un aparato digestivo saludable. Sin embargo, cuando nuestro páncreas no funciona correctamente y está enfermo, podemos tener problemas para digerir adecuadamente los alimentos o para mantener valores normales de azúcar en la sangre. Algunas de las consecuencias de un páncreas enfermo pueden ser diarrea, distensión abdominal, flatulencia, heces grasosas y con olor fétido, pérdida de peso, desnutrición, control inadecuado de la glucosa en la sangre y diabetes. El consumo excesivo de alcohol, las dietas ricas en grasas, las comidas abundantes, el exceso de peso y los productos de tabaco pueden causar tensión en el páncreas y hacer que no funcione correctamente. También existen algunas enfermedades genéticas que afectan al páncreas, en particular la fibrosis quística. Para ayudar a mantener el páncreas sano, coma una dieta variada, rica en frutas y verduras. Incluya pescado y carnes blancas como principales fuentes de proteínas. Limite los alimentos con alto contenido graso y el alcohol para ocasiones especiales. Mantenga un peso saludable y controle sus niveles de colesterol y triglicéridos. Vamos a continuar. Ahora nos toca hablar sobre el hígado. El hígado es la glándula de mayor tamaño del cuerpo. Y después de la piel es el segundo órgano más grande del cuerpo. O sea que el hígado se puede considerar una glándula y al mismo tiempo se puede considerar un órgano. Como glándula es la glándula más grande del cuerpo, pero como órgano es el segundo más grande del cuerpo. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Recuerden de que su piel está viva. Pesa aproximadamente 1500 gramos. Eso hace un aproximado de 3 libras 4 onzas en el adulto. O sea que sí es pesadito el hígado. Todos los nutrientes absorbidos por el tracto gastrointestinal son conducidos inicialmente hacia el hígado,
por el sistema venoso portal, en excepción de la grasa. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que se absorbe desde el estómago, las drogas, el alcohol, rápido llega al hígado. Por eso es de que el bolito sufre de cirrosis, que es un problema, es un trastorno del hígado. Todo lo que ustedes consuman, como el agua, los nutrientes, las vitaminas, las comidas, los risitos, todo eso es sucio que uno puede consumir a veces, o las comidas saludables, se van absorbiendo en todo el tracto intestinal, desde el intestino delgado hasta el colon. Ahí vamos a ir viendo eso en el siguiente video. Y todo eso es absorbido y pasa a las venas directamente, y todo eso llega al hígado. El hígado es el principal, la glándula que metaboliza todos estos nutrientes. El hígado cuenta con muchas actividades metabólicas, pero una de las principales es almacenar glucógeno y secretar bilis. Glucógeno es lo que es el azúcar, ¿de acuerdo? Entonces él almacena bastante glucógeno. Se ha dicho que el hígado, una de las funciones principales es producir azúcar. Cuando nosotros comemos, el hígado tiene este glucógeno y nos sube los niveles de glucosa en sangre para poder sentirnos nosotros bien. Entonces, por eso es de que los antihipoglucemiantes orales, o sea, las pastillas que toman los diabéticos, como la metformina, va directamente al hígado para hacer de que estos niveles de glucógeno no se sigan elevando. Entonces, el hígado es uno de los principales creadores o almacenadores de glucógeno, y aparte que secretan bilis. Ahí vamos a ir hablando ahorita de la bilis. La bilis, o también conocida como bilirrubina, circula desde el hígado a través de los conductos biliares. También el hígado tiene sus ramitas. Ahí te vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Los conductos biliares son dos, dice. El conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, los cuales se fusionan para formar el conducto hepático común, que recibe la desembocadura del conducto cístico para formar el colédoco. ¿Cómo está esto? El hígado, para fines de estudio y para fines anatómicos, como para poder operarlo, lo vamos a dividir siempre en dos. El hígado derecho y el hígado izquierdo. Es el mismo órgano, pero se divide en hígado izquierdo e hígado derecho, o sea, parte izquierda y parte derecha. Cada uno, de la parte derecha sale un tubito, que este se llama conducto hepático derecho. Del lado izquierdo sale otro tubito y no hay pierde, conducto hepático izquierdo. Estos dos se unen casi en la salida del hígado y ya se conforma el conducto hepático común. Este sigue bajando y hay un conducto, otra como que ramita que sale de la vesícula biliar, y este se llama conducto cístico. Cuando se une el conducto hepático común y el conducto cístico, se forma el colédoco. Para poder entenderlo mejor lo vamos a ver de esta manera. Acá podemos decir que puede ser el hígado izquierdo, y esta parte de acá hígado derecho. Aunque ustedes en pantalla les queda izquierda y derecha, recuerden de que es un paciente que los está viendo a ustedes. Entonces la parte derecha está aquí y la parte izquierda está de este lado. Acá viene el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. Cuando se fusionan los dos, hacen el conducto hepático común. Esta es aquí dice vejiga, pero es la vesícula biliar. Este tubito de la vesícula biliar es el conducto cístico. Cuando se une el conducto hepático común y el conducto cístico, forma el colédoco. El colédoco, recuerden, de que se une aquí abajo con el conducto pancreático, formando la ampolla hepatopancreática, y desemboca en la ampolla de Vater. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Si nos damos cuenta, sí parece un árbol biliar. Si se dan cuenta, pareciera como que este es el árbol y el hígado como que si fueran las hojas, y la vesícula biliar como que si fuera un fruto. Por eso es que se le llama el árbol biliar. Aquí podemos observar bien cómo está distribuido el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Cómo se unen el conducto hepático común, cómo se unen acá con el conducto cístico para formar el colédoco. Y acá ya estaríamos hablando del ampolla hepatopancreática. O sea, aquí en esta imagen no está el páncreas, obviamente, solo nos están mostrando el hígado, el árbol biliar en sí, ¿de acuerdo? Ok, el hígado produce bilis de forma continua. La bilirrubina en sí nos sirve para emulsionar las grasas, o sea que cuando esa bilis cae en la comida a nivel del intestino delgado, lo que hace es que rompe la grasa para que no se absorbe, si se absorbe, que no se absorba de mala forma, que se pueda excretar y no nos eleve los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Esa es una de las funciones de la bilis. Dice, sin embargo, entre las comidas se acumula y almacena en la vesícula biliar. O sea,
El hígado se mantiene todo el tiempo produciendo bilis de forma continua, todo el tiempo está produciendo bilirrubina, todo el tiempo. Pero entre las comidas, o sea, cuando no estamos comiendo a las 10, 11 de la mañana, que no estamos ni desayunando ni almorzando, el hígado, como no puede estar soltando esa bilirrubina al intestino porque no hay comida pasando, se está almacenando en la vesícula biliar, que también y dice que la vesícula biliar concentra la bilis absorbiendo agua y sales. Entonces la vesícula, una de las funciones de la vesícula es estar almacenando la bilirrubina, o sea la bilis, y estarla mezclando y estarla haciendo que se vuelva una bilirrubina concentrada. Cuando la comida llega al duodeno, o sea cuando ya hemos comido, está en el estómago y pasa al duodeno, a la primera porción del intestino delgado, la vesícula biliar envía esa bilis concentrada a través de los conductos biliares hacia el duodeno. O sea, ya la vesícula se empieza a tener también movimientos de peristalsis, saca la vesícula, pasa por el conducto cístico, llega al colédoco y se riega ya sobre la comida cuando está en el intestino. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las formas en las cuales el hígado está todo el tiempo produciendo bilirrubina. Ahora bien, ¿cómo se produce la bilirrubina? Vamos a explicarlo ahorita un poquito, necesito que le pongan atención porque esto también viene en el examen. La bilirrubina es un producto del metabolismo de la hemoglobina circulante procedente de la hemólisis de los eritrocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. Hemólisis significa cuando ya se mueren. Cuando ya un eritrocito se murió, la hemoglobina es liberada. La hemoglobina, se recuerdan que entre más hemoglobina tenemos, no tenemos anemia. Entre menos hemoglobina, más anemia, porque la hemoglobina lleva una molécula de oxígeno que nosotros respiramos y la distribuye por todo el cuerpo. Cuando un glóbulo rojo ya es viejito y se muere, suelta esta hemoglobina. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos varios glóbulos rojos. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué pasa cuando estos glóbulos se mueren? Sueltan la hemoglobina. ¿De acuerdo? Pero y esta hemoglobina en la sangre ya no nos sirve de nada porque no está dentro de un eritrocito, no está dentro de un glóbulo rojo. Entonces, cuando esta hemoglobina ya está liberada en sangre, viene una enzima que se llama hemooxigenasa. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, viene de la palabra oxígeno y sangre, hemo. Entonces, esta enzima lo que hace es venir y quebrar la hemoglobina, o sea, partirla, y forma el grupo hem y el grupo globina. Si se dan cuenta, solo la separó, la hem y el grupo globina. En el grupo globina ya se sale la globina, sale el hierro y sale la protoporfirina. De esto, la protoporfirina es la que se empieza a degradar a biliverdina a través de otra enzima que se llama biliverdina reductasa. La biliverdina reductasa convierte a la biliverdina en bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Por eso es que cuando los médicos quieren ver si hay un proceso de que el hígado está funcionando de mal forma o que un paciente se está poniendo muy amarillo, uno le hace exámenes en sangre de la bilirrubina no conjugada para ver si está creando demasiada o no está creando mucha. ¿De acuerdo? Esta bilirrubina no conjugada está en la sangre. Esta se va por todo el torrente circulatorio buscando el hígado. Media vez esta bilirrubina no conjugada llega al hígado, hay una enzima que se llama uridina difosfato glucosa deshidrogenasa, también conocida como la UDPG. Esta uridina difosfato glucosa deshidrogenasa agarra esta bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta y la convierte en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Esto ya es el líquido de la bilirrubina, que ya se empieza a secretar por los conductos hepáticos, pasa al conducto hepático común, pasa al conducto cístico, pasa al conducto hepatopancreático y ya sale hacia el intestino. La bilis también nos ayuda a no solo que degrada la grasa, también nos ayuda a colorear el popó. ¿De acuerdo, jóvenes? Cuando hay diarrea, si se dan cuenta, las heces salen amarillas porque ya ni da tiempo de colorear las heces, porque uno ya está haciendo demasiadas heces, o sea, mucha diarrea, que ya ni tiempo da de que la bilirrubina las coloree. Por eso es de que las heces salen de un color cafezón verdoso, porque la bilirrubina en sí es verdoso. Recuerden desde arriba que se le conoce como biliverdina, es porque es de un color verde. Entonces, así es como se forma la bilirrubina en la sangre. Para continuar, el hígado, para un mejor estudio, se divide en hígado derecho e hígado izquierdo, como lo habíamos dicho hace un momento.
Esto basado en la división portal primaria. División portal significa de la vena porta, o sea, hay una vena que va hacia el hígado. La vena porta agarra toda la sangre que viene desde el intestino, que viene de los pies, o sea, toda la sangre, antes de llegar al corazón, la mete al hígado para que el hígado la limpie, es decir, que también es un filtro, procesa, agarra todo eso. Entonces, cuando esta vena porta llega hacia el hígado, se divide en ramas izquierdas y se divide en ramas derechas. Entonces, por eso es que dice, para un mejor estudio, se divide en hígado derecho e izquierdo basado en la división portal primaria. Y de allí también se subdivide en lóbulos, dice, o segmentos formados en 8, porque esta vena porta tiene 8 ramificaciones, entonces se va para diferentes partes del hígado. Entonces, a donde llega cada rama ya le llaman lóbulos o segmentos. Si entonces, por pregunta de exámenes, el hígado contiene 8 lóbulos que aquí están. Necesito yo que van a ver un poquito complicado porque el nombre es largo de cada lóbulo, pero realmente son fáciles de entender si usamos la lógica. Yo cuando fui estudiante me costó entenderlos, hasta que ya le encontré la lógica y ya se me hizo fácil. Miremos, el número 1 es el que se diferencia de todos, porque este no pertenece ni al hígado derecho ni al hígado izquierdo. Este está exactamente adentro del hígado, o sea, está en la mitad. Entonces por eso se llama lóbulo caudado, es el único que tiene un nombre diferente, lóbulo caudado. De ahí los demás sí ya son iguales. Desde el lóbulo 2, lóbulo 3 y lóbulo 4 son izquierdos. Si se dan cuenta, pertenecen al lado izquierdo del hígado. Desde el lóbulo 5, lóbulo 6, lóbulo 7 y lóbulo 8 pertenecen al lado derecho del hígado. Entonces, como habíamos dicho, la palabra lateral significa que están a un lado del hígado, o sea, a la orilla del hígado. La palabra posterior y la palabra anterior, posterior significa atrás y anterior adelante, ¿verdad que sí? Posterior atrás, anterior adelante. Lateral significa a un lado del hígado y medial, pues la misma palabra lo dice, en medio del hígado. Entonces, el lóbulo 2 se conoce como lóbulo lateral posterior izquierdo, o sea, el que está hacia un lado, está en el lado izquierdo del hígado hasta la mera orilla, pero en la parte de atrás. Número 3, lóbulo lateral anterior izquierdo, o sea, está hasta el lado izquierdo, la parte de hasta el lado, en la parte de enfrente. El número 4, lóbulo medial izquierdo, o sea, está en la parte media, o sea, en medio del lóbulo izquierdo. Número 5, lóbulo medial anterior derecho, está en la parte de en medio por delante del hígado. Número 6, lóbulo lateral anterior derecho, o sea, está al lado, o sea, prácticamente en la orilla del hígado, en la parte de adelante del lado derecho. Número 7, lóbulo lateral posterior derecho, en la parte de atrás, a un lado del hígado derecho. Y el número 8, por último, dice lóbulo medial posterior derecho, o sea que está en la parte de en medio, pero atrás del lado derecho. Para que ustedes entiendan un poquito mejor, así es como se dividen los segmentos o lóbulos del hígado. Tenemos el segmento 2, el segmento 3, el segmento 4, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, y aquí hasta adentro, o sea, en medio del 4 y en medio del quinto, vamos a tener el 1, el lóbulo caudado. Lo vamos a ver en esta forma para que ustedes lo vean mejor. Estas dos bolitas que ustedes tienen acá, este es el lóbulo caudal, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una flechita para que ustedes puedan ver el lóbulo caudado. Son estas dos bolitas que ustedes están viendo acá. Entonces vamos a ir poniéndole nombres. Miren el lóbulo 2, ¿de acuerdo? Este es el lóbulo lateral porque está a un lado. Posterior porque está atrás y está del lado izquierdo. Recordemos que estos tres son del lado izquierdo. Entonces sería este. ¿Cómo se llama el número 3? Lóbulo lateral porque está a un lado. Anterior porque está adelante y está del lado izquierdo. O sea, fácil. El 4, ¿cuál sería? Lóbulo medio izquierdo porque está en medio, no está a un lado. Está en medio del lado izquierdo. Aquí está. El número 5, el número 8, recuerden que también están en medio. Y estos dos, el 7 y el 6, están a un lado. Entonces, ¿cómo se llamaría el 5? Lóbulo medial anterior porque está adelante, o sea, los que están abajo podría decirse que son los anteriores. Medial derecho, ¿cómo se llamaría el 6 entonces? Lóbulo lateral anterior derecho.
¿Cómo sería el 7? Lóbulo lateral posterior derecho. ¿Y cuál sería el nombre del 8? Vamos a hacer tipo Dora la exploradora. Ustedes contesten en su casa y yo les voy a decir correcto. El número 8 sería lóbulo medial posterior derecho. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se llaman cada uno de los lóbulos o segmentos del hígado. Si se dan cuenta, este número 5 que está aquí, no sé si alcanzan a ver el mouse porque yo creo que se traba un poquito. Esta es la vena porta. Si se dan cuenta, ahí están las ramificaciones y cada rama llega hacia un lóbulo del hígado. Por eso es de que los anatómicos, o sea, los libros de anatomía, dividen el hígado en 8 secciones. Cuando ustedes ya están en la universidad, ya van a estudiar en detalle cada uno de estos lóbulos. Yo aquí no me puedo meter tanto porque, ay Dios, no nos alcanzaría un video para hablar solo del hígado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a continuar viendo el árbol biliar. Entonces, ahora por último nos toca hablar de la vesícula biliar. Esta mide entre 7 a 10 centímetros de largo. Es pequeña, situada superficialmente en la unión de las partes derecha e izquierda del hígado. Tiene forma de pera y puede contener 50 mililitros de bilis, ¿de acuerdo? O sea que puede estarse llenando pura vejiga cuando ustedes la ponen en un chorro de agua. Y puede ir llenando hasta 50 ml y puede ir creciendo un poquito. El problemita es que cuando se tapa esta se forman cálculos de bilis porque las sales y el agua, o sea, uno no está consumiendo bastante agua pura y consume demasiada gaseosa. Entonces esa se concentra demasiado la bilis y forma piedritas. Y cuando se tapa crece más de lo debido, más de 10 centímetros, y es donde hay dolor y donde hay que operar para quitar la vesícula biliar. ¿De acuerdo? Esta se divide en 3 partes. En el fondo, que es ancho y por lo general sobresale del borde inferior del hígado. Cuerpo, contacta con la cara visceral del hígado, o sea, el cuerpo sí está en contacto con el hígado. El colon transverso, o sea, también está tocando abajo al colon. Y la porción superior del duodeno, ¿de acuerdo? Y también está tocando el duodeno. Dicen que cuando en médicos forenses, cuando hacen autopsias, donde iba la vesícula queda manchadito de verde, tanto la parte del hígado, tanto la parte del colon y la parte del duodeno. Entonces, como ahí los está tocando, él está manchando de verde. El cuello, estrecha y cuneiforme, así tipo cono, como cuando ustedes compran su cono de helado. Es así, estrecha y cuneiforme. Parece un embudo, dirigido hacia el hilo hepático. Tiene forma de S y se continúa con el conducto cístico, o sea, el fondo, el cuerpo, el cuello, y ahí viene el conducto cístico que ya se une con el conducto hepático común y forman el colédoco, si se recuerdan de eso. Se lo he estado a repetir y repetir y repetir en el video porque yo quiero que se les quede, porque de esto va a venir en el examen. Así que porfa, jóvenes, a estudiar. Aquí vamos a ver la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la vesícula. Si se dan cuenta, sobresale un poquito, ¿de acuerdo?, del hígado. Entonces, como dice, el fondo es ancho y por lo general sobresale del borde inferior del hígado. O sea, el fondo es esta cabecita que ustedes ven aquí y sobresale del hígado. O sea, se sale del hígado. Inclusive, si se dan cuenta, hasta lo hace un poquito para arriba, o sea, la curvatura del hígado. Que dice después, el cuerpo contacta con la cara visceral del hígado. O sea, es el que está en contacto aquí con el hígado. O sea, este sería el cuerpo. Y por último, esto que parece cono, ¿de acuerdo?, sería el cuello. Entonces es fondo, cuerpo y cuello de la vesícula biliar. Estoy yendo y viniendo para que ustedes estén dando cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se divide la vesícula biliar. Si se dan cuenta, en forma de S es el conducto cístico también, ¿de acuerdo? El cuello también tiene una forma de S. El conducto cístico se une ya con el conducto hepático común y ya viene el colédoco, que sería este, y aquí se une con el conducto pancreático y el conducto hepático común, el colédoco, perdón, y forman la ampolla hepatopancreática. Entonces, la vesícula biliar es pequeña, o sea, para hablar de ella es poco, no es tanto lo que vamos a meternos, pero esto también es parte del sistema digestivo. Cuando nosotros comemos, dependiendo la cantidad de grasa, dependiendo la cantidad de ácido que le llevó al estómago deshacer esa comida, porque hay comidas que son muy pesadas y necesitan más cantidad de ácido para deshacerlas.
Entonces así es el mensaje que manda el estómago hacia el páncreas de generar bicarbonato, y así es el mensaje que manda el estómago hacia la vesícula de secregar la bilis que el hígado le ha estado produciendo constantemente. Entonces, cuando la comida ya va pasando del estómago por la primera porción del intestino delgado, ese bicarbonato junto con la bilirrubina cae sobre los alimentos y quita la grasa que estos traen. Por eso es que no hay que comer tanta grasa, y también quita el bicarbonato que está quita el ácido con el bicarbonato que está pasando hacia el intestino, para que no se irrite ese intestino y no forme un colon irritable. Bueno, jóvenes, ese fue el segundo video del sistema digestivo. Recuerde que hay examen y bueno, estudien bastante y nos vemos en el siguiente video.